Hay muchas cosas que están sucediendo y haciéndose con una rapidez. Cada día hay más cosas que están pasando, muchas cosas que el problema es que a veces nos acostumbramos y pensamos, bueno, la vida es así, entonces como que no nos detenemos y consideramos lo que está sucediendo. Están pasando cosas actualmente que van teniendo un impacto no solamente con respecto a eso específico que puede estar pasando, sino que eso específico también tiene impacto en distintos ámbitos de la sociedad. Nosotros estamos viendo en este tiempo sucesivas guerras. Está al orden del día las guerras, los distintos conflictos, lo que está pasando con Rusia y con Ucrania, que ya lleva 3 años, pero que en esto también ya se está involucrando otros países que se están viendo afectados, como Polonia, como Hungría. Tenemos por otro lado lo que pasa con Corea del Norte, con Corea del Sur, el conflicto que hay en Medio Oriente, donde Israel está en el centro, y como también algo que puede ser como político afecta otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en España se vivió lo que pasó con la Vuelta Ciclística, que la situación política en el Medio Oriente impacta al deporte. Y no solamente al deporte, también vemos que ese conflicto está impactando el ámbito cultural o de la música, donde hay países que están diciendo nosotros no nos vamos a presentar en el Festival de Eurovisión si es que participa Israel. Entonces vemos cómo hay muchas cosas que están pasando, que se están tejiendo. Incluso yo llegué a escuchar, no tan confirmado, pero sí lo escuché, o sea, lo leí, incluso España estaba considerando no participar en el Mundial de Fútbol del próximo año si es que Israel clasifica y va al Mundial. Entonces, las cosas que están pasando no solamente afectan a lo político, sino que van afectando los distintos ámbitos. Entonces nosotros no podemos ser desconsiderados o no prestar atención a lo que está pasando. La misma ONU habla con respecto a estos tiempos. Yo voy a leer algo que textualmente encontré y que dice que el mundo vive una nueva era de conflicto y violencia. ¿A alguien le queda duda que estamos viviendo una era de conflicto y violencia? Y esto hace referencia a que hay más países expuestos a esta violencia. Muchos países. Y no solamente la violencia específica, porque ahora las guerras, si bien hay muertes, no es tan numerosa como fue las guerras anteriores, como la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente, la delincuencia trae mayor muertes que incluso las guerras que actualmente están pasando. Pero lo que dicen ellos es cierto, estamos viviendo una nueva era de conflicto y violencia. Pero para nosotros, como creyentes, esto no es algo nuevo. No es algo que nosotros podemos sorprendernos, por el contrario, lo que está pasando son señales para los creyentes respecto a la historia que Dios ha revelado, que es la que se ha de manifestar a través de la palabra. Hay una historia que se está sucediendo hoy, hay hechos que se están manifestando hoy, hay guerras que se están levantando hoy, y ahí es donde aparecen los analistas políticos, los periodistas, y van dando su opinión con respecto a cuál piensan ellos que va a ser lo que va a pasar. Otros dan su opinión y su vaticinio que consideran que esto va a pasar. Pero nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. Porque Dios ha revelado cuál es el fin. Y lo que la ONU dice no tiene nada nuevo bajo el sol.
Porque Jesucristo mismo habló con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Y Él dijo, ustedes van a ver que la violencia se va a aumentar, la maldad se va a multiplicar, y eso tiene que ver porque todo lo que está pasando va unido, y Dios, que tiene conocimiento de todo, Él sabe cómo va a suceder y cómo va a terminar todo, y nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. Y en esta historia siempre está, y más latentemente presente, Israel. Israel. Entonces, teniendo en cuenta lo que está pasando, teniendo en cuenta que sabemos lo que se está dando, es importante, y vamos a leer algo que el apóstol Pablo escribió, y vamos a ir a Colosenses. La carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Una carta que fue escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer lo que él le escribió a ese grupo de creyentes y que es para nosotros totalmente pertinente hoy. Colosas era una ciudad que estaba en lo que actualmente es Turquía, de nuestro mapa de este siglo XXI, en Turquía. Y a los creyentes que están ahí, Pablo le escribe en el capítulo 3 y leemos en el versículo 1. Y aquí tenemos claramente entendimiento a quién le está escribiendo Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, aquí tenemos claro a quién él le está hablando. Él le está hablando a quienes han creído en Jesucristo. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, él está haciendo referencia a lo que está tratando en el capítulo 2 respecto también al bautismo, cuando las personas que habían creído en Jesucristo, que habían creído en lo que él había hecho en la cruz, ellos se identificaban con él y se bautizaban, y en el bautismo ellos eran sumergidos y donde quedaba ese viejo hombre y se levantaba el nuevo. Entonces el apóstol Pablo está hablándole a creyentes, no le está hablando a toda la gente del mundo. Esta carta él se la está dirigiendo a los que han creído, a los que han tomado una decisión de caminar en un pacto con Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios porque Él resucitó, está en ese lugar, y nosotros que hemos creído, y como dice Pablo en el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Ahí está, nos resucita a una vida nueva. Ahí está el nacer de nuevo, lo que Dios hace con quien cree. Y es a ellos a quien le está hablando. Y lo que les dice es, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles serán las cosas de arriba? ¿Cuáles serán? Las cosas del reino de Dios, donde está sentado Cristo. Porque también hay cosas de aquí abajo, donde nosotros vivimos. Pero él acá le está hablando a ellos y les dice, busquen las cosas de arriba. Y ese buscar implica una aspiración o un deseo. Un deseo que lleva a querer lo que es de arriba, querer lo que es de Dios.
Y aquí Pablo le está diciendo, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes han sido hechos de este nuevo pacto y de esta nueva vida, busquen las cosas de arriba. ¿Cuáles eran las cosas de arriba que buscaban los apóstoles, los creyentes de ese tiempo? Porque eso que ellos buscaban no ha variado en este tiempo. No ha cambiado lo que ellos buscaban y que ha de ser lo que nosotros buscamos en este tiempo. En este tiempo nosotros debemos buscar y enfocarnos en las cosas de arriba. Nosotros vivimos aquí abajo, en la tierra, pero Pablo dice, levanten sus ojos. Busquen las cosas de arriba. Cuando estábamos en la alabanza, se declaró esa palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No es que yo voy a mirar los montes, sino que está diciendo que yo mire hacia arriba. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, miren hacia arriba. Y vamos a ver algunos aspectos relacionados a esa búsqueda y que nos desafía a nosotros en este tiempo. Porque Jesucristo vino y llamó, y los que vinieron y creyeron, Jesucristo los desafió. Y la vida del cristiano está en desafíos de poder hacer lo que Dios pide. A veces hay un entendimiento de yo me he reconciliado con Dios y tengo que vivir la vida como se vaya dando. No, Dios pone desafíos delante de los creyentes y nosotros hemos de estar atentos a esos desafíos en este tiempo porque hay tanta información alrededor nuestro, a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de todos los medios tecnológicos que hay mucha información. Lo importante, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque cuando ponemos atención a lo que está pasando aquí y nos concentramos aquí, vamos perdiendo la perspectiva, vamos perdiendo la visión que tenían la iglesia del primer siglo. Ellos tenían una visión, ellos tenían una perspectiva y ellos estaban mirando a los cielos. Y vamos a ver nosotros qué es lo que ellos hacían. Porque hay muchas cosas que en lo cotidiano no son malas, pero que nos roban, nos distraen y nos lleva a que se nos olvida buscar las cosas de arriba. Porque además quien está arriba es Dios. Y ahí, como decía, donde Jesucristo está sentado. Jesucristo dio entendimiento de las cosas que venían al mundo y que tienen que ver con su retorno. Jesucristo fue también que dijo lo mismo que el apóstol Pablo de alguna manera estaba diciendo cuando dice, mas buscad, ahí está de nuevo, buscad primeramente el reino de Dios. Lo que Pablo está haciendo no está dando una nueva teología, sino lo que Pablo está captando la atención de los creyentes para decirles, busquen las cosas de arriba. Gabriel, en este tiempo tenemos que buscar las cosas de arriba, así como lo hicieron los discípulos de ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que buscar las cosas de arriba? Porque Dios está ahí y porque de ahí quien está sentado en el trono va a volver. Y eso es lo que a los discípulos los tenía mirando constantemente hacia arriba, haciendo la voluntad de Dios, porque entendían que el retorno de Jesucristo era inminente. ¿Qué significa inminente?
en cualquier momento. Así vivieron los discípulos. Vamos a ver lo que decía, vamos a leer en Marcos 16:20, si no está ahí no es problema, pero una vez que Jesucristo se va al cielo, los discípulos que quedan le dice, y ellos saliendo, en Marcos 16:20, a los que están escribiendo, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Una de las cosas, considerando los tiempos que estaban viviendo ellos y lo que habían escuchado de Jesucristo, que les dijo que ellos fueran y predicaran a todas las naciones, ellos lo hacían con el entendimiento que Jesucristo venía en cualquier momento. Vamos a leer Filipenses 4:5. Es el mismo Pablo quien está escribiendo esto y dice en Filipenses 4:5, ¿cuál era el entendimiento que tenían ellos? Vuestra gentileza, importante, Pablo lo que está diciendo, vuestra gentileza, y nos habla a nosotros. Nosotros hemos de ser hombres y mujeres gentiles, no hoscos, duros. ¿A qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo lo tenía claro, los discípulos lo tenían claro, el Señor está cerca. Vamos a ver lo que dice Santiago, vamos a ir a Santiago capítulo 5. Después de Hebreo está Santiago. Santiago 5, versículo 8. ¿Qué es lo que escribe Santiago? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. O sea, tengan paciencia, afirmen sus corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Eso era con lo que vivían los creyentes del primer siglo. Esa era la perspectiva de ellos y la perspectiva que ha habido en los siglos por delante de todos los genuinos creyentes, era viviendo con el entendimiento que Jesucristo venía en cualquier momento. ¿Se equivocó el apóstol Pablo? ¿Se equivocó Santiago? Si no volvía que estaba tan cerca y han pasado tantos años, no se equivocaron. Ellos entendían porque Jesucristo dijo que podía ser en cualquier momento. Y ellos teniendo eso en su corazón, vivían con esa perspectiva y esa perspectiva era la que los mantenía a ellos buscando las cosas de arriba. Eso fue lo que los llevó a ellos a predicar. Si había algo que los discípulos hicieron y que ha sido hecho por los años, quienes han puesto sus ojos y buscando las cosas de arriba, una de las cosas que hacían era que predicaban la palabra. En Hechos capítulo 8, en la historia del comienzo de la iglesia, los creyentes fueron perseguidos. Y en el capítulo 8 es cuando se relata, cuando ya ha pasado a Esteban, el primer mártir, él está puesto delante de los judíos y frente a ese grupo hay un joven que está ahí que se llama Saulo, como testigo de esto. Y dice que este Saulo consentía en su muerte, consentía en la muerte de este creyente que se llamaba Esteban. Y vamos a leer que más adelante dice que Saulo en el versículo 3 asolaba la iglesia y entraba casa por casa,
arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En el lenguaje nuestro sería que entrara gente totalmente contraria a la fe, que entraran aquí y empezaran a pescar a personas de acá y lo empezaran a tirar afuera, lo empujaran, tomaran a mujeres y del pelo las llevaran afuera a causa de lo que creían. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos cuando vivieron esto? Versículo 4. Porque esta persecución los llevó a tener que huir. Y dice, pero los que fueron esparcidos. ¿Esparcidos por qué? Por la persecución. Los que fueron esparcidos se fueron cada uno a su casa, a su lugar seguro, donde poder estar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. O sea, que no dejaban parte donde ellos no iban. Iban a todas partes. ¿Y qué dice a continuación? Anunciando el Evangelio. Una de las cosas que hacía la iglesia del primer siglo y que también es lo que nosotros en este tiempo con lo que está pasando es buscar las cosas de arriba. Porque ¿quién está arriba? Jesucristo, el Padre. Y Jesucristo le dio a los discípulos una comisión. Y les dijo, vayan ustedes. Ese fue el mandato. Y ese mandato es para nosotros también. Pero nosotros podemos no estar mirando las cosas de arriba y buscando las cosas de arriba, sino que estamos preocupados con las cosas aquí abajo, que son necesarias para nuestra vida diariamente, pero que nos nublan, que nos sacan de la perspectiva que tenemos que tener. La perspectiva de los creyentes era que ellos tenían que ir y predicar la palabra, y si los perseguían, no buscar un lugar de confort donde pasar esta persecución, sino que con mayor razón ellos iban a todas partes. ¿Por qué? Porque buscaban las cosas de arriba, lo que Jesucristo les había dicho, y para ellos eso era lo que había que hacer. Y nosotros, por todo lo que hay, por todos los estímulos, por todos los distractores, podemos dejar de buscar las cosas de arriba. ¿Qué cosas pasa cuando una persona empieza a dejar de buscar las cosas de arriba? Por ejemplo, ya no siento lo mismo que sentía antes, cuando venía a la iglesia. Como que antes yo venía y apenas entraba, como que yo sentía que el Señor estaba conmigo. Y ahora no está eso. ¿Estás buscando las cosas de arriba? ¿Estás buscando lo que es de Él? ¿Sabes qué? Últimamente me he sentido muy deprimido. No sé, me siento angustiado. ¿Estás buscando las cosas de arriba? Si estamos buscando las cosas de arriba, es Dios quien vino a traer libertad. Y toda angustia que pueda haber, Él es el que me levanta. Él es el que me sostiene. Pero yo necesito estar con mis ojos buscando las cosas de arriba. Lo que es de Él, lo que a Él le agrada. Pero nosotros estamos en un mundo que tenemos demasiados distractores, demasiadas cosas que nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que ir allá, tienes que ir al banco, tienes que ir al supermercado, tienes que ir a buscar a los niños al colegio, tienes que dormir, tienes que descansar, y en eso nuestros ojos están acá. Y esas cosas no quiere decir que sean malas, pero nos quitan de poner los ojos donde los tenemos que poner. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a poner los ojos y a buscar las cosas de arriba? ¿Qué pasa? ¿Ah? Sí. ¿Ya?
Uno empieza a tener confianza. Cuando uno empieza a buscar las cosas de arriba, puede ser algo tan simple como venir a la iglesia, y cuando uno empieza a alabar a Dios y nuestra mente empieza a concentrarse en Él, al empezar a buscar las cosas de arriba, empiezo a despejarme. No es algo místico. Empiezo a despejarme, empiezo a aclararme, empiezo a mirar como tengo que estar mirando. Y ese mirar me va a llevar a considerar lo que es de Él. Y no solamente a considerarlo, sino a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta va a empezar a surgir cuando estamos mirando las cosas de arriba. Si no estamos buscando las cosas de arriba, esa pregunta no va a llegar. Porque la pregunta va a ser, ¿qué hago? El almuerzo. ¿Qué hago? La reunión. ¿Qué hago? Aquí. Pero cuando empezamos a buscar las cosas de arriba, empezamos a poder ver claramente. Podemos entender y decir, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, hay tanta gente que no te conoce. Eso viene cuando empezamos a poner los ojos arriba. Si no están los ojos arriba, se nos va a pasar. Sabemos intelectualmente que hay que llevar el mensaje. Pero aquí no está ese deseo. Ese deseo viene, ese deseo empieza a crecer, ese deseo se empieza a encender cuando empiezo a buscar las cosas de arriba. Y eso es lo que buscaba la iglesia. Y por eso ellos, independiente de cómo se sintieran, independiente si eran perseguidos, y que paradojalmente ellos los perseguían y estaban gozosos. Y si los azotaban, estaban más contentos. Porque decían, como al Señor. O sea, estamos asemejándonos a Él. Eso es totalmente como contradictorio. Pero es porque ellos tenían puestos sus ojos arriba. Estaban buscando lo que es de arriba y iban a todas partes. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia que va, que cada uno va, que está atento a los que tiene cerca. ¿Por qué? Tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber que Dios los está buscando. Y eso estaba en el corazón de la iglesia. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Y a veces no está en nuestro corazón. Pero cuando uno empieza y se junta, y de repente cuando nos reunimos aquí a orar en la semana y uno empieza a orar, uno empieza a buscar las cosas de arriba, uno se empieza a aclarar y uno dice, Señor, ¿qué hacemos? E incluso se le empieza a uno a lo mejor a ocurrir qué poder hacer. Voy a llamar a esta persona. Hay algo que pasa, pero necesitamos levantar los ojos. Estoy buscando las cosas de arriba. Porque las cosas de aquí no son pocas y me pueden agobiar y me pueden robar. Ellos predicaban la palabra. Los días jueves nosotros nos reunimos aquí en casa, en los plantíos, aquí en este lugar. Pero ¿querrá Dios que nos sigamos reuniendo aquí en este lugar? La visión de los plantíos es poder alcanzar los barrios. No que haya un plantío, sino que puedan haber varios plantíos. Para que en esos lugares, en esos barrios, puedan llegar personas que son de esos barrios. Entonces nosotros necesitamos poner y buscar las cosas de arriba. Porque es fácil
acomodarse. Como sé, mientras yo no estuve en las prédicas que hubo, esa zona de confort, donde estamos bien, venimos a la iglesia, vemos que Dios hace cosas, pero esa es una perspectiva pequeña. La perspectiva de Dios es que Él quiere hacernos parte de los que vamos a alcanzar a los que no están. Que no haya un solo plantío en esta iglesia, que haya más plantíos, para que puedan llegar más personas, para que en esos plantíos podamos ir y orar por ese barrio, que podamos alcanzar a los vecinos. Esa es la perspectiva de los discípulos. Buscaban las cosas de arriba y una de las cosas que estaba en eso para ellos, hay que predicar la palabra. Si no estamos predicando la palabra, no estamos buscando las cosas de arriba. Y ese es, no sé qué palabra pensar, ese es un desafío que yo tengo. Es un desafío que cada uno de ustedes tienen. Porque pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el jueves, pasa el viernes, pasa el sábado, lleve el domingo. ¿Le prediqué a alguien? Y no se trata de hacer las cosas por le prediqué. No, porque si estoy buscando las cosas de arriba, Dios va a poner el deseo. Dios me va a inquietar cuando vaya en el bus. Y a lo mejor Él me va a decir, háblale a la persona que está al lado. Y ahí está mi desafío. Abrir la boca. Es que me da miedo. Es que no sé, a lo mejor me va a rechazar. Abre la boca. A los discípulos era la cárcel o los latigazos. Y cuando les llegaba el primer latigazo decían, no, yo no hago más esto. Ellos seguían con gozo. Esa era la perspectiva de ellos. Y nosotros tenemos que mirarnos. ¿Está ese deseo en mí? Porque esto es como una ecuación. Para los matemáticos, la ecuación tiene dos partes, donde al medio hay una igualdad. Y si en la ecuación no está el deseo, no es que no quiera, pero no está el deseo de predicar, quiere decir que está mirando las cosas de abajo. Porque si estamos mirando las cosas de arriba, no quiere decir de que no nos cueste, pero voy a estar ahí y como llevándome a que ya lo voy a hacer ahora. O voy a ir a donde mi vecino, pero no voy a dejar que el tiempo pase y que el tiempo pase y que el tiempo pase. Eso es lo que Dios busca. Vamos a leer lo que dice Segunda de Timoteo 4. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y esta última carta se le escribe a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, dice, versículo 1, miren cómo le escribe Pablo a Timoteo. Porque a veces leemos, pero pongámonos y veamos cómo le escribe. Piensen que Pablo no le está escribiendo a Timoteo. Piensen que le está escribiendo y que nos está escribiendo a nosotros. Y miren cómo comienza en esta parte. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, acá está poniendo a estos testigos. Y no está diciendo te encarezco, es cuando uno le dice a alguien como de alguna forma te ruego, por favor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Ya ese tiempo va a venir. Va a llegar el tiempo en que Jesucristo va a volver y Jesucristo va a hacer justicia y va a juzgar a toda persona. Y cuando aquí Pablo habla de que juzgará, está hablando
Y dice que está por juzgar, o sea, porque está por venir. Esa es la inminencia. Dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, convence. Cuando predique, hazlo con el querer convencerlo para que crean. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. No es de los que vienen a confrontar a las personas, sino es con paciencia como Dios lo hizo con nosotros también. Te encarezco. Eso es lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Te encarezco que prediques la palabra, que abras tu boca, que dejes de lado los temores. Sé valiente. Y si estamos buscando las cosas de arriba, nuestros deseos se van a alinear con lo que es de arriba. Y esos deseos van a querer hacer lo que es de arriba. Y entonces vamos a querer, aunque a veces nos puede costar, pero vamos a querer ir y predicar y anunciar las buenas nuevas. Eso fue lo que Jesucristo le encomendó a los discípulos. Esta es una de las cosas que tienen que ver con buscar las cosas de arriba. Y a eso somos desafiados nosotros en este tiempo. A buscar, predicar, abrir la boca para que otros puedan escuchar. Cuando buscamos las cosas de arriba, el Espíritu Santo empieza a encender el deseo. El Espíritu Santo empieza a despejarnos de los afanes y de las preocupaciones que están. Pero Jesucristo dijo, busca primeramente el reino. Levanta tus ojos al cielo. Busca lo que es del cielo. Y confía, lo otro Dios se va a encargar. Y en ese que empezamos a mirar, es Dios quien empieza a ordenar nuestros afectos. Y hacernos mirar a las personas. Porque cuando estamos mirando aquí con lo que tenemos que hacer, a veces no nos damos cuenta de la gente que cruza al lado de nosotros. Pero cuando estamos buscando las cosas de arriba, estamos atentos a la gente y mirando. Y a lo mejor me voy a sentar en ese banco donde está esa persona, a ver si le puedo hablar. Pero está un buscar, querer compartir. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Y ese es el desafío nuestro. Y eso es lo que Jesucristo espera, que no solamente esta iglesia, sino que cada congregación que hay aquí en Segovia, en España, en Chile, en Etiopía, en Congo, en Ucrania, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en China, donde se reúnen en forma clandestina. Pero ellos, a pesar de que están reunidos en forma clandestina, de alguna forma buscan predicar. Y a ellos sí les cuesta a lo mejor la cárcel. A nosotros no. A nosotros no. Entonces, no pude en esta parte entrar, pero voy a ponerlo nomás. Lo que dice a continuación de Colosenses 3.1, porque en Colosenses 3.1 lo que leíamos, Pablo dice, mas buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Y a continuación, en el versículo 2, refuerza esto con otra palabra y dice, poned la mira.
O sea, enfóquense. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque podemos poner la mira en las cosas de la tierra y Él está diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y el poner la mira involucra que mis pensamientos están buscando lo que es de arriba. Mis pensamientos, mi anhelo, mis deseos se empiezan a ordenar, me empiezo a enfocar y cuando estoy buscando lo que es de arriba es como cuando uno tiene un, no sé cómo le dicen acá, binocular. Esto es para mirar. Un larga vista, un prismático, ya 3 palabras. ¿Se entiende lo que digo, sí? Uno de estos aparatos que los niños ocupan para jugar, pero cuando uno ve y que se ve poco claro y uno empieza a mover para arriba, para abajo y de repente la imagen se empieza y se ve nítido, a eso se refiere. Que pongamos la mira en lo que es de arriba. Porque cuando ponemos la mira arriba, el Espíritu Santo nos ayuda a ver lo que tenemos que ver claramente y nos va a impulsar a abrir la boca, nos va a impulsar a hacer la voluntad de Dios. Y también en ese proceso, la angustia que pueda haber, Dios va a tomar y va a quitar esa angustia. O a veces también puede ser esa depresión porque estoy tan agobiado por lo que hay alrededor mío y he dejado de buscar las cosas de arriba. Esa era la perspectiva de la iglesia. Que seamos nosotros y nos dispongamos a buscar las cosas de arriba. Porque ahí Dios va a poner ese fuego. Porque Dios nos dice, Señor, ponme el fuego. Pero no busco las cosas de arriba. Espero que sea algo así como un milagro. No, hay que buscar. El buscar implica una actitud, involucra una acción. Porque lo que buscamos es bueno. Buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.